Esta noche, Telemundo transmitirá los Latin American Music Awards, premiación que rinde homenaje a los artistas latinos más influyentes e icónicos de la actualidad, según votación de los fans en la misma tradición de los American Music Awards. Acompáñame y caso cerrado. Bueno, pues estamos de regreso, listos para el próximo caso. Vamos a ir a recibirlo con la cita del informático portugués Serafín Oleiro, que dice: nuestra identidad digital tiene un porcentaje muy alto de vulnerabilidad. Estos son los líos de la internet, señores. Es lo que es. Que pasen los litigantes. Quiero tenerlos cerca. Quiero que las cosas sean como antes. Agradezco lo que ha hecho por nosotros, pero no deja de ser una mala influencia. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes. Buenas tardes. Jessica, tú eres la demandante. Identifícame quiénes son Javier e Ivette. Dime por qué los demandas y qué pides para resolver este caso. Muy buenas tardes, doctora. Primeramente que nada, Javier es mi hermano, Ivette es mi cuñada. Los padres de mi sobrina Erika. Erika es una muchacha de 12 años, súper creativa, doctora. Ella colocó unos videos en YouTube que evidencia, producción tiene la evidencia, no sé si para que vea a Erika. Déjame escucharte y ahora vemos la evidencia. Perfecto. A ver. Erika colocó estos videos en YouTube, en la red de YouTube. Mi hermano Aleki me echa la culpa a mí de que yo soy la que la está mal influenciando a ella. Erika bajó calificaciones. Erika ha dejado, ella está súper deprimida, doctora. Y a mí esa es la luz de mis ojos, Erika. Y entonces mi hermano alega que yo soy la culpable de todo. Y yo exijo una terapia de familia para que nos unamos, porque nosotros éramos una familia súper unida. Sí, súper. Y desde que pasó esto, que él me está culpando a mí, que yo soy la que la estoy mal influenciando. Tú imagínate, doctora, es mi sobrina, nos amamos. Ok, a ver. ¿Tu sobrina qué edad tiene? 12 años. 12 años, correcto. Okay. Aparentemente subió unos videos, pero los videos son inapropiados. Sí. Vamos a verlos. Quiero que vamos los a vean, verlos, porque si ya estamos hablando del... Vamos a verlo. Súper coqueta, ella es hermosa, mira doctora. Qué vergüenza. Lo que aprendió de Tiene ti. un talento, eso nada de malo, doctora. ¿Qué es eso? Ay, Dios mío. Nada de malo, doctora. Ay, Dios mío. Mira. Súper coqueta. Eso es lo que tú le enseñas Eso es a como ella, los ¿no? chiquillos bailan hoy en día. Más o menos este es el perreo. El perreo, lo que está la ¿Qué moda, es eso? doctora. ¿Qué? Esto, si uno va a las redes sociales, ve un sinnúmero. un trillón de estos videos. Mira qué bella. Muy bien. Entonces, ella subió esto a sus redes sociales usando la cuenta de ella. Pues mira, te voy a explicar, si me permite. Erika, desde que nació, yo y ella tenemos una comunicación. Yo la amo, yo no tengo hijos, es mi única sobrina que tengo, doctora. Okay. Desde que ella nació, cuando estamos en Puerto Rico, yo la buscaba a la escuela, ¿sabe? Tengo una comunicación. ¿Has tenido una relación estrecha con ella? Eso, ¿sabe? Dale. Mi única sobrina, la amo. Ok. Pues ellos deciden mudarse para acá, para los Estados Unidos. Yo como quiera mantengo la comunicación con Erika, de que WhatsApp, llamadas en video, etcétera. De un momento acá, Erika me continúa llamando, me dice: Titi, papá y mamá continúan como que están teniendo problemas, discusiones. Ellos se van a matar. Cuando ella me dice te van a matar, yo escucho en el fondo jalones de puerta, mi hermano gritándole a mi cuñada. Ahí la llamada se corta, vuelvo y voy y sigo llamando, y él, ¿sabe? Parece que mi cuñado o le quitó el teléfono, vuelvo y llamo y no contesta. Llamo al 911. Tú en Puerto Rico y ellos en Estados Unidos. Sí, entonces le di la dirección. Ajá. Entonces no lo pienso dos veces, doctor, y esa misma noche compré un pasaje y viajé, porque mi sobrina no tenía comunicación. Cuando llegué a los Estados Unidos, ellos estaban detenidos en el cuartel, doctora, y a mi niña, a mi sobrina, la tenían servicios sociales. ¿Sabes cómo? O sea, los detuvieron a los Eso dos. es correcto, no sé qué pasó. Y el Departamento de Niños y Familias le echó manos a la nena. Eso es correcto. Entonces, ¿cómo yo voy a ver a mi niña con servicios sociales si tienen unos padres? En ese transcurso de los días,
me dan la custodia a mí total de la niña, porque entienden que ellos no tienen la potestad para estar con ellos, porque son súper agresivos, me la dan a mí. Okay. Ellos querían que yo me quedara aquí con la niña, pero yo tengo todo allá, doctora, tengo mi trabajo, tengo mi casa. Entonces te la llevas a Puerto Rico. La niña le parece una excelente idea, porque dice, bueno, Titi, vamos a cambiar de vida, otro ambiente, y yo, pues perfecto, para mí me parece... Perfecto. Okay. ¿Qué pasó en ese año? Entonces, me la llevo. Al frente de mi casa hay una academia de baile. La apunta en la academia de baile. La niña le encantó la idea. Ella súper dotada. Bueno, tú la viste como ella baila. Sobresalió y movimiento de cadera. Con permiso. Movimiento de cadera y la nena empezó a recobrar la sonrisa. La nena empezó a decir, Titi, me gusta lo que hago. Me encanta el baile. ¿La viste motivada? Sí, súper. Entusiasmada. Perfecto. A mí me parece, esa es mi niña, doctora. Yo la amo, yo la adoro. Ok. Entonces, pasaron un año, ellos retomaron la custodia en ese año. La niña ni protestó, se fue con sus padres. Ella me envía un video. Me dice, Titi, mira lo que lo coloqué, muchos likes, pegaron como a darle forward al video, que la niña baila bien, súper comentarios positivos, nada negativo, doctora. Entonces, ahí a ella le canta, ella adora el cantante Sabi de Destroyer, un cantante de reggaetón en Puerto Rico. Sí. Ella ama a ese cantante, doctora. Entonces yo digo, como estás con tus padres, subiste nota y estás bien motivada, pues mira, vamos entonces, porque tuvo una presentación en Puerto Rico. Yo digo, bueno, Erika, como yo te amo, yo te quiero obsequiar, para que viajes conmigo para acá, compré taquilla, compré los pasajes. Y entonces llamé a mi hermano, él me dio la autorización, me dijo, perfecto, para que viajes y disfrutes. Pero entonces cuando voy, que faltaban al mediado como 2 días para que ella viniera, mi hermano me llama, doctor, y me dice... Lo del video. Lo del video. Se enteró lo del video, pero yo estoy ajena a todo. Me dice, que la nena no va a viajar para Puerto Rico. Y pues si yo me gasté $700, ¿cómo tú me vas a decir que la nena no va a ver a su cantante favorito, que es Sabi? Y el sueño de la niña era ir a ver a Sabi. Eso es correcto, y no me lo pudo. Yo se lo quería otorgar a la niña porque la niña subió las notas y me dijo que no. Yo, pero ¿cómo va a ser? Y me dijo, no. Le quitó el teléfono y ya yo no tengo comunicación con la niña, doctora. Entonces tú lo que quieres es una terapia familiar. Pero le explico, para doctora, reconciliarse como familia. Eso es correcto. Doctora, cuando yo vine, cuando pasó eso, yo quise aclarar las cosas, doctora, y cuando fui otra vez a donde ellos, él no me dejó explicarle las cosas porque la niña me confesó de que ella había utilizado mi identidad para hacerlo de YouTube. Yo no sabía eso, por eso es que una cosa encaja con la otra, doctora. Ahí es que él está tan agresivo conmigo. Porque piensa que fuiste tú y fue la nena. Es súper creativa. Ya lo entendí. Entonces tú lo que quieres es una terapia para reconciliarse. ¿Cómo responde? Buenas tardes, doctora. Buenas Efectivamente, nosotros no somos unos malagradecidos con Jessica, todo lo contrario, le agradecemos que estuvo con nuestra hija durante un año. Pudo haber sido peor con cualquier otra persona que la hubiesen dejado. Es verdad. Estamos agradecidos con ella lo sabe muy bien, éramos una familia muy unida. Nosotros tuvimos que coger una serie de clases, cursos, de control de cólera, sí. de todo tipo de cosas. Para poder recuperar la niña lo antes posible, obviamente. Pues, hicimos todo eso. Eventualmente seguimos pensando que el tiempo que ella quiere pasar con la nena no es una mala influencia, porque si la nena no se hubiese ido con ella, quizás estuviera practicando arte, literatura, otras cosas que no fueran esos movimientos que no son Perdóname, lo que tú acabas de decir es una tontería, pero brutal. Porque si tú estás hablando de mala influencia, la peor influencia se la estaban dando ustedes. Eso es correcto. Que no se podían controlar enfrente de ella. Pero todo y eso ya peleaban, pasó, y ella se vio en superamos. manos del Departamento de Niñas y Familia. Yo quiero que ustedes me expliquen a mí, realmente, cuál es el problema. Porque no lo entiendo. Es una niña bailando con ciertos movimientos sensuales que son los que usan los niños de hoy en día. Pero no hay nada realmente pornográfico, no hay nada inapropiado. ¿Qué pasa de verdad? No, doctora, mi hermana siempre ha tenido una actitud demasiado de ignorante, porque cuando era muy pequeña siempre usaba pantalones cortos, enseñando Pero si esa niña estaba vestida arriba. apropiadamente y no había nada inapropiado. Sí, para una pero- niña de 12. No, mi ¿No será hermana. que a ustedes se les está yendo la balanza demasiado? Demasiado. Lo que pasa es que la nena, cuando llegó con nosotros, hace 6 meses, Ajá. ella cambió totalmente Claro, su claro que cambió. guardarropa. Pero claro que cambió. pantalón.
cambió. Estuvo un año Porque por estaba en un bien. ambiente donde ella sentía calma, paz, tranquilidad y buena onda y Entendemos todo armonía. Y volvió al ambiente de donde salió con miedo, con inseguridad, con... Ahora nosotros estamos bien, estamos económicamente bien, tenemos nuestro trabajo, la niña va bien otra vez. ¿Ustedes me permiten conocer a Erika? Ella vino. Sí. ¿Y ustedes me permiten? Sí, doctora. Voy a hacer un corto receso Perfecto. y a la vuelta hablamos con ella y pensamos bien qué es lo que está pasando en una familia que se llevaba bonito y que ya no se lleva. Regresamos después de este corto receso. Caso Cerrado te quiere hacer un regalo. ¿Qué regalo? Y yo no sé lo que ella tiene. Caso Cerrado. Si tú estás triste y acongojado, ven derechito a Caso Cerrado. Ay. En Caso Cerrado, problema arreglado. He dicho.